A continuación, quiero darle la palabra a la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Ella es magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Clara, es un placer tenerla con nosotros en este panel sobre violencia y acoso en el trabajo y sabemos que tiene una invitada muy especial. Doctora Clara, tiene la palabra. Un saludo especial para quienes nos siguen en línea en este nuevo encuentro que organiza la Comisión Nacional de Género. En el espacio que le ha sido asignado a la Corte Suprema de Justicia, decidimos abordar un tema sensible en los espacios laborales: violencia y acoso en el trabajo. Para ello invitamos a la doctora Cristina Mangarelli, una voz muy autorizada a nivel internacional. Le agradecemos mucho, doctora Cristina, su participación. La doctora Cristina es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, academia de la que actualmente es su decana en la Facultad de Derecho, donde además se desempeña como catedrática e investigadora en los temas del trabajo y de la seguridad social. Su importante trayectoria en las disciplinas sociales del trabajo y de la protección social la han llevado a ocupar destacadas distinciones y responsabilidades. Entre otras, es académica de número de la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Fue presidente y vicepresidente de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Ha sido invitada a dictar conferencias y a realizar exposiciones en Argentina, Australia, Brasil, España, Chile, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y por supuesto en nuestro país. Ha sido catedrática de cursos de maestría, de posgrado y doctorado en los temas o en las disciplinas de su especialidad en diversos países: en Italia, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en México, entre otros. Ha sido invitada a dictar conferencias y clases de posgrado y a intervenir en congresos en el tema concreto que hoy nos convoca, de acoso y violencia en el trabajo. Integra el consejo editorial de la revista latinoamericana del Derecho Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Comité Científico de la revista social de Rumania. Además, es autora de numerosos libros, capítulos y obras que han sido publicadas tanto en su país como en otros, incluso de Europa Occidental. Muchos de esos o algunos de esos ejemplares tengo yo el orgullo de tener en mi biblioteca. Muchas gracias, doctora Cristina. Después de esta breve presentación, entonces queremos darle la bienvenida a la profesora para escuchar un poco sus autorizados conceptos sobre todos estos temas de acoso en el trabajo, de violencia y acoso en el trabajo. Es una situación que realmente se padece en muchos de los países de la región del Cono Sur, de la región de Europa Occidental. Ello es de tal envergadura, o esta problemática es de tal naturaleza que, de hecho, en la Conferencia Internacional del Trabajo, el asunto se sometió a varias discusiones, al punto que en el año 2019 se expidió el convenio 190 que entrará a regir a partir, o entrará en vigor más bien a partir de junio del año 2021. Sin embargo, todos nosotros nos damos cuenta que los esfuerzos normativos locales e internacionales que se han implementado a efectos de prevenir estas situaciones no han sido suficientes. Por el contrario, vemos cómo se incrementan estas conductas discriminatorias, amenazantes, incluso de carácter sexual, que afectan sin duda la salud física y psíquica de las víctimas. Víctimas que además lo son de todos los niveles. Con esto quiero significar sencillamente que el acoso
se puede ver tanto en forma vertical como horizontal. Aquí no es que solamente los jefes o quienes tienen autoridad son los que ejercen en un momento dado conductas de acoso, también se puede ver de los subalternos hacia los jefes o incluso de manera horizontal. Todas estas situaciones pues causan daños psíquicos o en la salud psíquica y física de las víctimas, tanto que repercuten a nivel social, al interior de las mismas familias, al interior de las mismas organizaciones empresariales. Dentro de este contexto es entonces que queremos conocer los autorizados conceptos y conocimientos que tiene Cristina sobre la materia y las experiencias que quizá haya podido vivir Uruguay frente a todas estas situaciones. Doctora Cristina, estamos prestos a escuchar. Muchas gracias, doctora. Agradezco muchísimo la invitación a la Comisión Nacional de Género, en la persona de su presidente encargada, Estela Carvajal, a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y de manera especial a la magistrada de dicha Corte Suprema, la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Antes de empezar la exposición, simplemente una aclaración respecto de la presentación. No fui presidenta de la Sociedad Internacional, sino solo vicepresidenta. Bueno, ahora sí, si les parece bien, vamos a empezar la exposición. Voy a hacer referencia, en primer lugar, a una introducción del tema, el planteo del tema, luego a 3 puntos. Al Convenio Internacional del Trabajo 190, que ya mencionó la doctora Clara Dueñas. En segundo lugar, al concepto, la prevención y la protección en materia de acoso y de violencia en el trabajo. Y en tercer lugar, haré una breve referencia al sistema uruguayo de prevención y protección del acoso y la violencia en el trabajo. La introducción del tema, el planteo. Yo diría que el tema de la violencia y el acoso en el trabajo tiene cada vez más importancia en los países y a nivel internacional. La relevancia de la cuestión se extiende a nivel global, como quedó demostrado con la adopción en 2019 del Convenio Internacional de Trabajo número 190, referido a la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este convenio, como dijo la doctora Clara Dueñas, va a entrar en vigor el año que viene. Uruguay ha sido el primer país que lo ha ratificado. La trascendencia del tema de la violencia y el acoso tiene que ver con el número, la cantidad de personas afectadas en el mundo y los graves daños que se provocan a las víctimas y a la sociedad en general, también a las empresas, teniendo en cuenta además que estos comportamientos afectan los derechos humanos, especialmente la dignidad de la persona. Y yo diría que hay coincidencia en sostener que estos comportamientos no pueden ser admitidos, son inaceptables, lo que implica que no solo las empresas, las organizaciones, las entidades públicas no pueden llevarlos adelante, no pueden cometerlos sus representantes, sino que tampoco pueden ser tolerados. Por lo general, hay muchos países en el mundo que tienen leyes específicas sobre el tema, pero aún sin ley, la jurisprudencia en los países ha recepcionado estas figuras y condenan a la reparación del daño. Las leyes a las cuales hice referencia, por lo general establecen obligaciones a los empleadores, tanto del sector público como del privado, obligaciones concretas de prevención y de sanción a los responsables. Y se hace responsable al empleador aun cuando sus representantes no hayan cometido estos actos, cuando, estando en conocimiento de estas situaciones, no toman medidas eficaces para corregirlas. Se utiliza entonces a la ley como mecanismo de prevención. Y por supuesto que lo que hace a través de la ley es apuntar al cambio de los comportamientos humanos que implica un cambio cultural. En resumen, entonces,
a nivel mundial se coincide de que estos comportamientos son inaceptables. Muchos países cuentan con leyes específicas, pero aún sin leyes referidas a estos puntos, de todos modos, con las protecciones del derecho del trabajo, se puede llegar a un sistema de prevención y de protección. Vamos ahora a la primera parte de esta conferencia, el Convenio Internacional del Trabajo 190. A mi modo de ver, este convenio es un convenio que tiene valor en sí mismo, con independencia a que los países lo ratifiquen o no. Yo creo que merece ser destacado por 4 consideraciones. En primer lugar, porque implica un rechazo firme a nivel mundial de que el acoso y la violencia son conductas inaceptables. Implica la tolerancia cero a estas conductas. Y promueve una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y en el respeto a la dignidad humana. En segundo lugar, merece ser destacado porque reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Este derecho venía siendo mencionado en algunos artículos de doctrina, también en algunos instrumentos como los códigos de conducta de las empresas multinacionales. Ya se hacía referencia al derecho a un ambiente del trabajo sin violencia y acoso. Ahora este convenio lo reconoce en forma expresa y lo reconoce como derecho de la persona humana. A mi modo de ver, este derecho reconocido por este convenio debería ser incluido en la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo de 1998. Esa declaración es una declaración muy importante e implica que los derechos y principios que allí están mencionados tienen que ser aplicados por los países con independencia de si ratificaron o no el convenio internacional respectivo. A mi modo de ver, este derecho, por su carácter de derecho fundamental y universal, tendría que ser incluido en esa declaración. Sigo esta postura o esta línea de incluir derechos en esa declaración que ya inició Supió con el derecho a la seguridad social y la Comisión para el Futuro del Trabajo, la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, en su informe del año 2019, que propuso incluir en esa declaración el derecho a la seguridad y salud del trabajo. Yo lo que estoy señalando ahora es que el derecho a un mundo del trabajo libre, sin violencia y acoso, tendría que ser incluido en esa declaración como derecho fundamental y por su carácter universal. En tercer lugar, este convenio tiene que ser destacado por su alcance. Comprende a todas las personas que trabajan y no solo a los que se desempeñan en forma dependiente. O sea que es un convenio que va más allá del concepto de subordinación jurídica. Este convenio lo que dice es que, por ejemplo, se aplica a los trabajadores voluntarios, pero eso no implica que el trabajador voluntario pasa a ser dependiente. No, lo que quiere decir es que va a seguir siendo un trabajador voluntario ajeno a la idea de subordinación, pero que en todos los ámbitos de trabajo, donde trabajen dependientes y no dependientes, estas conductas no pueden ser admitidas. Y en cuarto lugar, pongo énfasis en esta cuestión, este convenio lo que hace es proponer un enfoque inclusivo de estos temas que tengan en cuenta la perspectiva de género. Es decir, lo que dice el convenio es que en toda la temática del acoso y la violencia en el trabajo, no solamente en el caso del acoso sexual, tiene que enfocarse esta cuestión con perspectiva de género. Y ahí apunta a la prevención y a la protección. ¿Y qué significa enfoque de género? Lo dice también este convenio. Lo que dice es que lo que hay que hacer es abordar las causas de estas conductas y entre esas causas están los estereotipos de género. Como ustedes saben, los estereotipos de género son construcciones
de la sociedad respecto de el rol de la mujer en la sociedad, en la familia, en el trabajo, que implican construcciones, como dije, sobre cómo se debe vestir, qué papel tiene que tener en diversos ámbitos, etc. Estos estereotipos de género son los causantes, en muchos casos, de estas conductas de acoso y de violencia en el trabajo. Entonces, lo que hace el convenio es reconocer que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y que hay que considerar estas cuestiones de género y analizar los estereotipos de género y también los abusos de poder por razón de género. Y también una cuestión interesante, también dice que hay que reconocer y mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Yo diría que no solamente, como les dije, toma esta cuestión del enfoque de género en la materia de prevención y de protección, sino que además, cuando el convenio reconoce el derecho de la persona a un mundo libre de violencia y acoso, señala que incluye la violencia y acoso por razón de género. Miren entonces qué importante este reconocimiento del derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso por razón de género. Las últimas consideraciones que quería compartir con ustedes sobre este convenio es que utiliza la expresión violencia y acoso, es decir, no trata la violencia por un lado y el acoso por otro, sino que utiliza la expresión violencia y acoso y deja librado a cada país la definición de la violencia y el acoso como conceptos únicos o conceptos separados. Y también el convenio menciona de que son comportamientos inaceptables que pueden darse una sola vez o en forma reiterada. Pero esto no implica que el acoso moral pueda tener lugar con una sola vez, como ocurre con el acoso sexual, sino que dependerá de la ley de cada país que establezca si el acoso moral puede configurarse en una sola ocasión o requiere la reiteración de las conductas, como ha sido lo común en el ámbito doctrinario y también jurisprudencial en muchos países. Por último, quería aclarar que este convenio, si bien tiene un alcance amplio, no amplía la responsabilidad del empleador. Sino que dice expresamente que va a ser responsable el empleador en la medida de lo razonable y factible. Es decir, que las medidas que se le puede exigir tomar al empleador son medidas que están vinculadas a su posibilidad de control. O sea que no va a ser responsable de las situaciones que no puede controlar o que no está en conocimiento de su ocurrencia. Esto es importante porque en algunos países se critica o se teme la ratificación porque se piensa que este convenio amplía la responsabilidad del empleador. A mi modo de ver, eso no es así, porque claramente limita el alcance de dicha responsabilidad. Yo diría entonces, para finalizar con esta parte, que este convenio internacional recoge el sistema general que se aplica en el mundo en materia de rechazo de estas conductas, de prevención, de prever mecanismos de investigación y de sanción. Es decir, en términos generales, no hace innovaciones, salvo en lo que tiene que ver, como les dije, a este reconocimiento del derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y al alcance del mismo, es decir, comprender a todas las personas que trabajan con independencia de que sean subordinadas o no. Esto, entonces, respecto del Convenio Internacional del Trabajo número 190. Vayamos ahora a la segunda parte de mi exposición. Los conceptos, la prevención y la protección. Todos son temas importantes en la cuestión que estamos analizando hoy.
La importancia de los conceptos. Es necesario contar con definiciones, en especial con una definición de acoso laboral, o también, por supuesto, de acoso sexual. ¿Para qué de acoso laboral? Para poder distinguirlo de otras conductas que no lo constituyen. Por otra parte, debe destacarse que si todo es acoso, nada es acoso. Lo que quiere decir es que si vamos a decir que cualquier situación configura acoso, entonces el concepto queda vacío de contenido. Esto es una apreciación que la hizo un autor italiano y que fue recogida por el profesor Ojeda Avilés. La definición puede estar en una ley, pero si no está en la ley se podrá recurrir a la doctrina o a la jurisprudencia. A mi modo de ver, la determinación de si hay o no acoso la hace en definitiva el juez. Y es un concepto jurídico. ¿Por qué digo que es un concepto jurídico? Cuando lo hago no quito valor a las investigaciones en el campo de la psicología, han sido muy importantes, pero la determinación en el caso concreto, si hay o no acoso, la va a hacer un jurista, en definitiva, y si hay controversia, el juez. ¿Por qué es un concepto jurídico? Porque tiene consecuencias jurídicas y porque lo que hay que determinar es si estamos en presencia de una ilicitud, de un comportamiento ilícito, que es una noción claramente jurídica. Como conducta ilícita, además, va a traer consecuencias jurídicas en el campo laboral, porque la persona va a ser sancionada, en el campo administrativo, si es un funcionario público, o puede ser también en el campo administrativo si se impone una multa al empleador, también en materia de daños y perjuicios, tanto en sede laboral como civil, incluso puede configurar estas conductas un ilícito penal. O sea que entiendo que tienen que ser resueltas por juristas y si hay controversia, en definitiva, por el juez. Vayamos ahora, esto en términos generales, en cuanto a la relevancia de la determinación del concepto. Vayamos ahora a la definición, ¿qué es acoso moral en el trabajo? Como saben, Lehmann hizo referencia al mobbing y Marie-France Irigoyen al acoso moral en el trabajo. Estas investigaciones han tenido mucha incidencia en el campo del derecho, también la de otros autores. A mi modo de ver, el mobbing de Lehmann y el acoso moral en el trabajo de Marie-France Irigoyen son conceptos que refieren al mismo fenómeno de violencia psicológica. Es la violencia psicológica en pequeñas dosis. Son actos que en sí mismos no tienen relevancia, pero su acumulación, su reiteración en el tiempo y su sistematización y su prolongación en el tiempo es lo que produce ese efecto dañino. He señalado en el año 2006 los elementos de este concepto jurídico de acoso moral en el trabajo. En primer lugar, puede ser cualquier comportamiento, una acción o una omisión hostil, reiterado en forma sistemática. Es decir, aquí entiendo que tiene que ser siempre estas situaciones tienen que ser reiteradas para que configuren acoso moral en el trabajo. Reiteradas en forma sistemática y prolongadas en el tiempo. Realizado por un individuo o un grupo de individuos contra una persona o varias, que violenten bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, es decir, la dignidad humana, o si además la persona se enferma, la integridad física o psíquica del trabajador, y que causen daño o sean susceptibles de causar daño o perjudicar el ambiente de trabajo. Es decir, evidentemente, si vamos a solicitar la reparación del daño, el daño tiene que haberse ocasionado. Puede ocasionarse el daño a una persona o existir perjuicio del ambiente de trabajo. Es decir, son conductas que humillan, que violentan los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, es decir, son conductas que revisten entidad, no en sí mismas, sino
que es la acumulación de las mismas, la persistencia prolongada en el tiempo. La determinación de si hay o no hay acoso va a hacerse a través de pautas objetivas, aunque se tenga en cuenta la situación de la víctima. Yo entiendo de que hay que distinguir el acoso moral de otras situaciones que no lo configuran, en especial del ejercicio lícito del derecho de dirección del empleador. El empleador, como ustedes saben, tiene derecho a dirigir a los trabajadores en la realización de la tarea para la cual fueron contratados. Dar órdenes, dar instrucciones, controlar el cumplimiento de esas órdenes, y si no se cumplieron o si se incumplieron algunos de los deberes respecto a los cuales está obligado el trabajador, va a poder sancionar, observar y sancionar al trabajador. Es decir que está íncito en el concepto mismo del ejercicio del derecho de dirección el dar la orden, controlar la realización del cumplimiento de la orden y además sancionar si no se cumplió la misma. También es necesario distinguirlo de los conflictos que ocurren en el trabajo. El conflicto es algo que aparece de manera habitual en el trabajo, pero en sí mismo no configura acoso. De todos modos, hay que atenderlo. Aquí es importante el clima laboral del ambiente de trabajo. Acá va a tener incidencia la actuación del psicólogo de las organizaciones. Pero el conflicto solo no es acoso, pero hay que tratar de solucionarlo para que no derive en una situación de gravedad. También hay que distinguir la situación del acoso del estrés o de la enfermedad causada por el estrés. Y aquí me refiero a lo siguiente. En algunos juicios, por lo menos ha ocurrido en Uruguay, se presentan certificados médicos o certificados o informes de psicólogos que dicen que el trabajador ha sido sometido a acoso laboral. O el médico dice el certificado que tiene una enfermedad producida por un acoso laboral. Ya la jurisprudencia en Uruguay, en forma acertada, ha señalado de que esos certificados no acreditan la existencia del acoso. Una vez que el juez llegue a esa conclusión, a que existió acoso, a través de todos los elementos que tenga de prueba en el juicio, si llega a la conclusión que existió acoso, esos informes solamente van a poder acreditar la entidad del daño. Ahí sí van a tener importancia, pero no para probar por sí solos que existió acoso. Y por último, me parece importante distinguir la violencia del acoso, es decir, puede existir violencia sin configurar acoso, un acto aislado de violencia o algún acto reiterado de violencia, pero que por su carácter aislado no llega a conformar una situación de acoso. Bueno, la violencia tiene también que ser rechazada y va a tener responsabilidad el sujeto que llevó a cabo esos actos. Esto entonces en cuanto al acoso moral. Vayamos ahora rápidamente al acoso sexual. El acoso sexual generalmente en el mundo se recogen dos conceptos, es decir, el chantaje sexual y el acoso sexual ambiental. Es decir, el chantaje sexual es cuando hay un requerimiento de naturaleza sexual y el acoso sexual ambiental es cuando no aparecen esos requerimientos, pero el ambiente del trabajo se ve perjudicado. Generalmente se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual no deseado a la persona que va dirigido, cuyo rechazo le produzca un perjuicio en su situación laboral o, sin ese perjuicio, que cree un ambiente de trabajo hostil o humillante para la víctima.
Un ejemplo del acoso sexual ambiental es el caso de una sentencia ocurrida en Uruguay en el 2017 en una actividad de la construcción donde un grupo de trabajadores pintaban grafitis en muros con obscenidades, agraviando a una compañera mujer por su condición de mujer. Ahí claramente se entendió de que el empleador debió parar esa situación, no lo hizo y se responsabilizó al empleador. Como saben, también en el mundo un solo acto grave de acoso sexual puede configurarlo. O sea que acá no se requeriría la reiteración de las conductas. Bien, en el caso de Uruguay hay una ley de acoso sexual que contiene una definición y señala claramente que además de los requerimientos puede configurarse a través de expresiones orales o escritas, como puede ser dibujos y también a través de acercamientos corporales. Es decir, para que no haya ninguna duda, la ley uruguaya establece distintos ejemplos, entre otras conductas. Bien, esto entonces a los conceptos. Dejemos los conceptos y vayamos a la prevención. Yo diría que la prevención es quizás la cuestión o una de las cuestiones más importantes en este tema. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas normas o de este movimiento mundial de rechazo es prevenir estas conductas, es decir, evitar que aparezcan y si ocurren, detenerlas en forma lo más rápido posible. Por lo general, en el mundo, en la ley o sin la ley, lo que se exige es que el empleador tenga una política institucional comunicada a los trabajadores respecto de su rechazo a estas conductas y que se cuente en la empresa con un lugar donde se puedan presentar las denuncias y se haga una investigación de las mismas. En muchas organizaciones se cuenta con un procedimiento específico de investigación, pero aunque no se cuente con un procedimiento específico, aunque no se cuente con un protocolo de actuación, de todos modos lo que importa es que los trabajadores tengan claro en dónde se presentan las denuncias y que el empleador investigue esas denuncias. También lo que por lo general se exige es que los empleadores sancionen a los responsables. Aquí es una cuestión bien interesante que tiene que ver con el derecho del trabajo. Estas leyes, es lo que ocurre, por ejemplo, en la ley de acoso sexual en Uruguay, obliga al empleador a sancionar al responsable. Y si no lo sanciona, el que responde es el empleador. Aquí claramente se utiliza la sanción como mecanismo de prevención, porque si se sanciona, se está dando el mensaje de que estas conductas no son toleradas. Esto demuestra claramente que el poder disciplinario ha dejado de ser discrecional en esta materia. Si uno estudia el poder disciplinario, se entiende generalmente de que el empleador puede o no puede sancionar. Aquí, si no sanciona, se hace responsable el empleador. Es una cuestión muy interesante. Y también en materia de prevención, es lo que se proponen, este movimiento mundial, es la realización de cursos de sensibilización y de capacitación sobre estos temas. Ahora, una cuestión referida a la prevención. Generalmente se pone énfasis que son adecuadas las leyes que establecen en forma expresa la obligación de prevención del empleador de estas conductas. Pero aún sin una norma expresa que establezca esa obligación de prevención, a mi modo de ver, esa obligación del empleador surge de las obligaciones que se desprenden del contrato de trabajo. El empleador tiene la obligación de proteger al trabajador en el ambiente de trabajo.
No me estoy refiriendo a la cuestión de seguridad e higiene, que eso es una obligación legal generalmente en los países. Me estoy refiriendo a la obligación contractual de protección que comprende también la dignidad humana. Esta obligación contractual fue referida por los autores de la doctrina tradicional, como por ejemplo Krotoschin, que habló de previsión, Barassi, que hablaba de la protección de la dignidad en el ambiente de trabajo, o Pla Rodríguez, que hacía referencia a la protección de la moralidad en el ambiente de trabajo. Es decir, aún a través del contrato de trabajo podemos llegar a esa obligación del empleador de prevención del acoso y la violencia y de protección del trabajador, teniendo en cuenta de que es un riesgo al que están expuestos los trabajadores en el ambiente de trabajo. La cuestión ahora que nos resta analizar en esta segunda parte es la protección. Esto también es muy importante, porque hay muchas personas que no denuncian porque tienen miedo a las represalias. Entonces, lo que hacen generalmente estas leyes o a veces los convenios marco es señalar de que los datos de estas personas van a ser reservados, e incluso los datos de los testigos van a ser reservados. Se va a proteger a la víctima durante la investigación, por ejemplo, no se va a tomar declaración no a las dos partes, al denunciante, al denunciado al mismo momento. Y generalmente lo que se hace también es incluir la prohibición a las represalias, es decir, establecer, por ejemplo, una presunción de que si el despido tiene lugar en un determinado plazo luego de la denuncia de acoso, entonces se presume que es por esa denuncia, salvo prueba en contrario. Esto en cuanto a las medidas de protección, de la reserva de datos, de protección durante la investigación, de la prohibición de represalias, y también como medida de protección está generalmente en las leyes la reparación del daño. De todos modos, aunque no esté en forma expresa en la ley, las personas pueden solicitar la reparación del daño en la vía laboral o en la vía civil, y lo que yo he visto es que generalmente los países vienen recogiendo la reparación del daño moral en caso de acoso en el trabajo. Esto entonces en cuanto a los conceptos, a la prevención y a la protección. Vayamos ahora entonces a la tercera parte de la exposición del día de hoy. Una breve referencia al sistema uruguayo. Como les dije, Uruguay tiene una ley sobre acoso sexual en las relaciones de trabajo y en las de docencia. Esta ley es del 2009. No cuenta con una ley de acoso moral, pero la doctrina y la jurisprudencia en Uruguay aceptan esta figura y dan lugar a la reparación del daño moral. En materia de acoso sexual, yo diría que la ley esta del 2009 ha tenido una clara aplicación por todos los operadores. Es decir, hay reclamos en base a esa ley, la jurisprudencia, los jueces, también tanto en primera como en segunda instancia, los jueces aplican la ley, hay muchas condenas por acoso sexual, tanto a empleadores por no haber tomado las medidas adecuadas para detener la situación, como a los sujetos activos de estas conductas, que pueden ser compañeros de trabajo, no necesariamente jefes, como explicó Clara Dueñas al principio. Es decir, hay casos de estas conductas que los cometen compañeros de trabajo, colegas de la víctima, donde no hay una relación de jerarquía, sino de horizontalidad. Bien, entonces, esta ley se aplica
la aplican los operadores, como les dije, los operadores jurídicos, la aplica en los jueces, hay reclamos, la aplican los jueces y también la viene aplicando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección General del Trabajo hace investigaciones, es decir, las personas pueden hacer las denuncias en la empresa o en el organismo público, o pueden elegir ir directamente a la Inspección General del Trabajo para hacer la investigación o dirigirse directamente a la justicia. Si se presenta la cuestión en la Inspección General del Trabajo, esta hace la investigación, llega a determinadas conclusiones y luego puede imponer multas. Generalmente se impone multas. También señala la necesidad de hacer cursos de capacitación con enfoque de género, y en algunos casos, aun cuando no imponga multas, sino que entiende que la empresa actuó correctamente, de todos modos, en algunos casos le señala de que sería conveniente dictar un curso sobre violencia y acoso en el trabajo. También hay una interesante jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo a empleadores, que luego son recurridas por las empresas, y ahí aparece la jurisprudencia del tribunal, por ejemplo, señalando de que una cosa es la dirección al trabajador y otra es el maltrato. También hay, con lo que se confirma la multa, también hay otros casos de confirmación de multas cuando la empresa demora para tomar medidas, o cuando, por ejemplo, sabiendo de que ese jefe, el maltrato era generalmente hacia las compañeras, hacia las mujeres, no tomó las medidas adecuadas para prevenir y solucionar y detener esa situación. Esa también es importante, y se ve que la jurisprudencia viene aplicando la cuestión. La ley de acoso sexual laboral también prevé la reparación del daño moral, que ahí le establece como mínimo 6 mensualidades, o sea, un poco más de 6 meses de sueldo. Y el trabajador puede optar entre esa indemnización y mantener el trabajo, o considerarse indirectamente despedido, y ahí puede reclamar, además de la indemnización tarifada por despido, una indemnización por daño moral de 6 mensualidades. Esto en cuanto a la ley de acoso sexual. En materia de acoso moral, como les dije, no hay ley, pero la jurisprudencia recoge la figura. Aquí no hay tantas condenas, porque lo que hay es una postura jurisprudencial que señala que tiene que tratarse de una situación de extrema gravedad, y que muchos reclamos no configuran acoso moral, aunque hay algunas condenas. Por ejemplo, el caso de 2 trabajadoras que eran maltratadas por el color de la piel y recibían apodos por parte de 2 jefes. Ahí se entendió de que se había configurado mobbing y se condenó a resarcir el daño moral por un monto de $4.000 a cada una de las trabajadoras. Lo mismo ocurrió en otro caso, donde el juez entendió que, si bien no era acoso, porque el comportamiento era aislado, de todos modos eran actos de violencia de parte de un jefe que no podían ser admitidos, y condenó al jefe, porque ahí el reclamo no fue al empleador, sino al jefe, al ex jefe, lo condenó al pago también de $4.000 americanos. Es decir, eso es un ejemplo de violencia que no es acoso, porque no fue un proceso largo, pero que de todos modos dio lugar a la reparación del daño por la entidad de los actos de maltrato.
yo diría que es el momento, entonces, esto es la breve referencia a Uruguay en materia de acoso sexual, de acoso moral y de violencia en el trabajo. Para terminar, yo diría como reflexión final que, como ya lo manifesté varias veces a lo largo de esta exposición, estas conductas no pueden ser admitidas, tienen que ser rechazadas y deben ser erradicadas de los lugares de trabajo. Con o sin ley específica, los países cuentan con herramientas para tener mecanismos de prevención y reparación del daño. Dependerá de los tribunales si recogen la figura del acoso y la violencia y dan lugar a la reparación del daño. Esto se puede hacer en base a normas del derecho laboral o de daños y perjuicios basados en la responsabilidad civil. También es importante, por supuesto, la actuación de las administraciones del trabajo, controlando estas situaciones de violencia y acoso en los lugares de trabajo, tomando medidas y aplicando multas si así es necesario. Es importante además la información sobre esta temática y la capacitación, no solamente a los jefes, sino a todo el personal. Los trabajadores deben conocer los derechos a los cuales les asisten, es decir, qué pueden hacer ante una situación de acoso, el derecho que tienen de ser oídos, de presentar una denuncia y de que esta denuncia se investigue y que sea sancionado el responsable si se encuentra al denunciado responsable. Y por último, dejé para el final, pero no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, para resaltarlo, en lo siguiente. Entiendo que hay que seguir trabajando con mucha fuerza para eliminar los estereotipos de género, que constituyen una de las causas de la violencia contra la mujer. Se requiere una sociedad más igualitaria, más justa, y quizás en la medida de que se trabaje sobre prevención de la violencia contra la mujer en el mundo del trabajo, quizás esto pueda incidir en alguna medida en el combate a la violencia contra la mujer en la sociedad en general, que sabemos es un desafío que tienen los países de la región para los próximos años. Agradezco la invitación y quedo, si le parece a la doctora Clara Dueñas, de hacer alguna pregunta al respecto. Gracias, doctora Cristina. Realmente una claridad en todas las ideas que nos ha proporcionado, y yo creo que esto nos da algunas luces a nosotros. En nuestro país tenemos una ley de acoso laboral que incluye como una de las conductas la del acoso sexual, pero en realidad creo que tenemos algunos vacíos, y en torno a ellos pues quisiera hacer algunas preguntas después de su interesante disertación. Hay investigaciones que han demostrado que las víctimas de acoso y violencia en el trabajo pues sufren daños psíquicos y físicos, y quizás son más de orden psíquico. En su opinión, ¿la ley es un instrumento adecuado y suficiente para prevenir estas conductas? Sí, sin duda que es. Yo creo firmemente en la ley como instrumento del cambio social. Lo que sucede es que la ley tiene que ser aplicada. Una ley, si no se aplica, no va a incidir. Por eso es importante la actuación de los tribunales y de la administración del trabajo. Sí, en muchas ocasiones nosotros vemos que la ley se queda como letra muerta en el papel. En realidad eso también implica que adoptemos como otro tipo de medidas adicionales a la ley. En esa misma línea, y teniendo en cuenta que las conductas de acoso que incluyen
agresiones de tipo sexual, que además de los daños a los que ya hemos hecho referencia, tienen implicaciones en las personas víctimas de estas conductas, que van desde que se traducen o se reflejan en el temor que les causa el hecho de ser estigmatizadas por esa agresión sexual o incluso de perder sus empleos, que es la fuente de su sustento y el de las familias que dependen de estos trabajadores y trabajadoras, porque en ambos sentidos hay acoso sexual. ¿Qué impacto ha tenido en Uruguay la ley específica que ustedes tienen sobre acoso sexual? Yo creo que ha tenido un gran impacto, porque no solamente ha incidido en la prevención del acoso sexual, sino también del acoso moral. La ley obliga al empleador a tomar medidas de prevención y después hay un decreto reglamentario de la misma que estableció como medida de prevención realizar protocolos de actuación, con procedimientos, con investigación y con sanción. Entonces, en muchas empresas, además de un protocolo o de una actuación o de un procedimiento respecto del acoso sexual, también incluyeron el acoso moral y la discriminación. Entonces, en alguna medida, lo que hizo esta ley es poner la cuestión para ser discutido. Hay una toma de conciencia sobre este tema, hay obligaciones concretas que están siendo cumplidas por los empleadores y si no se cumplen son sancionadas por la Administración del Trabajo y también ha llevado a la prevención de otras conductas, que es el acoso moral. Pero aún cuando no estemos en una situación tan grave como de acoso, también lo que hay acá es una prevención de otras conductas que tienen menor entidad, pero que también refieren al respeto, porque en muchas investigaciones se llega a la conclusión de que no hay acoso, pero que existieron conductas de falta de respeto hacia los compañeros de trabajo, y entonces eso también ha servido para crear esta cultura, o por lo menos trabajar en una cultura de respeto a la dignidad de las personas. Sí, eso que acaba de decir usted, doctora, en realidad se ve mucho. O sea, hay ciertas conductas que se van convirtiendo en un proceder acostumbrado, relajado, que no importa quién esté allí sufriendo o padeciendo calladamente ese tipo de agresiones. Y ya eso me conduce como a esta otra pregunta y es en relación con los estereotipos de género. En muchas oportunidades estos estereotipos se ven directamente reflejados en un acoso sexual. Varios ejemplos podríamos citar alrededor del tema, por ejemplo, chistes contra las mujeres. A pesar de que en el auditorio haya una o varias de las mujeres presentes, entonces se acostumbra mucho este tipo de chistes o comentarios en los que se nos tilda de conflictivas, pese a que en situaciones idénticas los hombres reaccionan exactamente en la misma forma y no obstante ellos no son conflictivos, son valientes, son varones, mientras que la mujer es conflictiva. E incluso voy a ir un poco más allá. Hay comentarios dirigidos, chistes van, chistes vienen, frases en doble sentido, contra quienes tienen, digamos, gustos o inclinaciones sexuales por personas de su mismo sexo. ¿Qué políticas públicas podríamos adoptar para su prevención e incluso para su sanción? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, grabar sin que
quienes escuchen, grabar lo que nos están diciendo, ¿sería una prueba válida? ¿No la sería? Y como políticas públicas principalmente y empresariales, ¿qué podríamos hacer? Sí, yo creo que no son admisibles, voy a volver a este calificativo. En las conductas de acoso sexual están incluidas los comentarios sexistas, los chistes, los comentarios con doble sentido. Eso no, en un ambiente de trabajo ya no puede ser tolerado. Y el empleador tiene que tomar medidas si tiene conocimiento de esa situación. Son claramente situaciones de acoso sexual ambiental, pero aún fuera del ámbito del trabajo, esos comentarios sexistas no se pueden tolerar. Y eso yo creo que ahí importa mucho el conocimiento de que son comentarios que responden a una construcción social acerca del rol de la mujer, de lo que le tiene que gustar a la mujer, de la ropa que utiliza la mujer, o de lo que quiere decir la mujer con la ropa que utiliza. Todo eso ha sido una construcción social. Y claramente lo que hay que demostrar es que no tiene asidero, que es equivocado, y así como es una construcción social, se puede hacer otra construcción. Esas son todas cuestiones que responden a prejuicios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es muy difícil, pero con esto, con este enfoque de género, aprovecho, doctora, para comentarles que en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a través de una resolución del Consejo de este año, se dispuso que la enseñanza de todo el derecho tiene que hacerse con perspectiva de género. Eso va a ayudar mucho también a no repetir patrones, a no, en la enseñanza del derecho, tener esa perspectiva también acerca de mujeres, y como usted bien dijo, no necesariamente refiere a la mujer, puede incluir otras cuestiones, no solo a la mujer, sino el enfoque de género puede también abarcar a otras cuestiones, no referidas solamente a la mujer. Y las políticas públicas, formación, capacitación, normas, aplicación de las normas, administraciones de trabajo que vigilen la aplicación de las normas y seguir construyendo un relato más igualitario. Sí. Creo que esa última referencia que nos hace de la Universidad de la República en cuanto al enfoque con perspectiva de género en la enseñanza del derecho debiera ser una política pública que se implementara en todos los países. Y creería que no solamente a nivel de la universidad, sino incluso desde los primeros años de aprendizaje en el colegio. Sería maravillosa que se convirtiera en una política pública a nivel mundial. Ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo y de manera muy breve, algo en lo que también hizo énfasis en su intervención es y que no todo lo que ocurre en el trabajo es acoso. ¿Cómo diferenciar una conducta que sí lo es de otra que no lo constituye? Bueno, a mi modo de ver, el acoso tiene que ser una cuestión reiterada en el tiempo y de cierta entidad, no es cualquier situación. Son conductas que se repiten sistemáticamente, que tienen poca importancia en sí mismas, pero que se prolongan en el tiempo. Ahora, hay maltrato que ocurre en una sola ocasión, pero que puede tener una connotación de violencia. Su trascendencia, sí.
dependerá de ese tipo de maltrato. En los ámbitos de trabajo puede haber un conflicto. Recuerdo a alguna autora, creo que era María Francis Irigoyen, que decía un grito y luego las disculpas correspondientes. Bueno, eso puede solucionarse de esa manera. Ahora, si los gritos permanecen y aunque no constituyan una situación de acoso, el maltrato no se puede admitir. Entonces ahí tenemos una cantidad de trabajo para hacer dentro de las organizaciones, donde seguramente va a incidir también el trabajo del psicólogo laboral, del psicólogo de las organizaciones. Ok, doctora Cristina, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. En verdad ha sido muy ilustradora su intervención. Creo que Uruguay lleva un poco más de camino recorrido. Nosotros tenemos mucho que aprenderles a ustedes y esperamos que en Colombia logremos encontrar el mejor camino, principalmente para proteger a las víctimas y para no revictimizarlas en estos procesos en los que tenemos que pues encontrar mecanismos para que pierdan los temores y se acerquen ante las autoridades y los mecanismos jurídicos que existen para resarcirlas en el daño que la sociedad les cause. Muchas gracias por todo y un abrazo especial para usted, un saludo especial para su país No me y puse los muchas zapatos, gracias de un nuevo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias a la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo y a la doctora Cristina Mangarelli por este panel tan interesante.